Un humillante vídeo grabado hace 4 años se convirtió en la chispa de una venganza calculada, culminando en 2 asesinatos en Fort Worth y revelando cómo la espera puede transformar el recuerdo en una letal planificación. 2 hermanos gemelos se encuentran hoy tras las rejas, acusados de 2 homicidios ocurridos con días de diferencia en Fort Worth. Documentos judiciales revelan una serie de circunstancias inusuales que llevaron al primer tiroteo fatal. Sin embargo, un testigo declaró a la policía que el segundo asesinato fue una represalia por un robo ocurrido unos años antes. Esto no fue un crimen pasional, ni espontáneo, ni ocurrió porque alguien perdiera el control. Fue algo completamente distinto, un asesinato ejecutado 4 años después de que se estableciera el motivo. 4 años de espera, 4 años de saber exactamente quién te había humillado, dónde trabajaba, qué coche conducía. La cuestión no es si los gemelos Gadivo recordaban lo que les sucedió en 2021, sino en qué momento ese recuerdo se convirtió en un plan. Porque cuando Aisae González salió de su turno en el restaurante en la madrugada del 30 de noviembre de 2025, 2 hombres ya llevaban media hora sentados en ese estacionamiento. No estaban allí por accidente, no estaban de paso. Estaban esperando. Y cuando González subió a su coche con su novia a su lado, esos 2 hombres corrieron hacia el vehículo y abrieron fuego a través del parabrisas. Lo que hace inusual este caso no es solo el tiempo transcurrido entre el presunto agravio y la represalia, sino el rastro de pruebas, un vídeo que conecta un humillante robo a mano armada en 2021 con una ejecución calculada en 2025. Además, no se trata de un único acto de violencia, sino de la posibilidad de 2 homicidios separados con apenas 2 semanas de diferencia. Esta es una historia sobre venganza, sí, pero también sobre lo que sucede cuando un agravio se convierte en identidad y la paciencia se vuelve peligrosa. Aisae González tenía 20 años cuando murió. Trabajaba en Flips Patio Grill, un restaurante informal en la zona de Hasselblad, al norte de Fort Worth, Texas. El trabajo no era glamuroso, pero era estable. Hacía turnos nocturnos, lo que significaba salir del establecimiento mucho después de la medianoche, cuando el estacionamiento estaba casi vacío. González había crecido en el área de Fort Worth y tenía contactos por toda la ciudad. Las personas que lo conocían lo describían como alguien que se movía entre diferentes círculos, cuya vida no siempre fue sencilla. No era ajeno al conflicto. En 2021, cuando tenía entre 16 y 17 años, González se vio involucrado en un robo a mano armada. Las víctimas eran 2 hermanos adolescentes, gemelos idénticos llamados Samuel y Solomon Gadivo. Según una declaración jurada de la policía presentada años después, González retuvo a los gemelos a punta de pistola y los obligó a desnudarse mientras grababa la humillación en vídeo. Las imágenes quedaron almacenadas en su teléfono. No está claro por qué conservó ese vídeo, quizás lo guardó como una forma de apalancamiento, o tal vez fue simplemente un descuido. Pero esa grabación se convertiría finalmente en la pieza de evidencia más condenatoria que lo vincularía con su propia muerte. No hay indicios de que González enfrentara consecuencias legales por el robo en ese momento. Si los gemelos lo denunciaron, si sus familias lo supieron, o si alguien intervino, nada de eso aparece en el registro público. Lo que sí está claro es que el incidente no resultó en un arresto o procesamiento. Para 2025, González llevaba una vida relativamente normal para alguien de su edad. Tenía una novia que a veces lo acompañaba al trabajo y de regreso, y poseía un coche. Parte de su rutina habitual era conducir a casa después de los turnos de cierre. Trabajaba en una zona concurrida donde las cámaras de seguridad eran comunes y la gente entraba y salía a todas horas. Nada en sus últimas semanas sugería que estuviera en peligro inminente. No se escondía ni miraba por encima del hombro, iba a trabajar, interactuaba con clientes y compañeros, y se marchaba al finalizar su turno. Pero alguien lo estaba observando. Samuel y Solomon Gadivo también tenían 20 años, nacidos con minutos de diferencia, idénticos en apariencia, y según todos los testimonios, inseparables. Vivían en el área de Fort Worth y compartían una relación cercana, típica de gemelos que crecieron navegando el mundo como un par. El robo de 2021 no los afectó solo individualmente, sino como una unidad. Ser obligados a desnudarse mientras alguien filmaba, mientras alguien convertía su humillación en un registro que no podían borrar, no era algo que pudiera compartimentarse o olvidarse. Y debido a que las imágenes existían, porque seguían ahí, la violación no era solo cosa del pasado,
sino algo continuo. No hay pruebas de que los gemelos buscaran ayuda después del robo. No hubo denuncia policial, ni derivaciones a consejería, ni intervención de familiares, maestros o recursos comunitarios. Eran adolescentes en ese momento, lo suficientemente mayores para entender lo que había sucedido, pero lo suficientemente jóvenes como para no saber cómo procesarlo o a quién contárselo. ¿Qué información tenían las autoridades antes de noviembre de 2025? Prácticamente ninguna. El robo nunca había sido denunciado oficialmente. El vídeo existía, pero no estaba en posesión de la policía. El nombre de González no estaba marcado en ningún sistema como una amenaza para los gemelos. En lo que respecta a las fuerzas del orden, no había antecedentes entre estos individuos. La familia de los gemelos poseía un Nissan Altima blanco. Ese vehículo se volvería significativo más tarde, pero en los meses previos a los tiroteos, no había razón para que nadie lo conectara con González o rastreara sus movimientos. Para finales de 2025, los gemelos eran adultos. Tenían acceso a transporte, a información y al tipo de libertad que conlleva tener 20 años y no estar bajo supervisión parental constante. Sabían dónde trabajaba González, conocían sus rutinas. No había órdenes de restricción, amenazas documentadas por la policía, ni ninguna escalada visible que hubiera generado preocupación en nadie ajeno a la situación. Y ese es el problema con los crímenes arraigados en viejos agravios, no siempre se anuncian. No hay discusiones públicas, amenazas en redes sociales, ni advertencias. Solo dos jóvenes que recordaban exactamente lo que se les había hecho, que sabían exactamente dónde encontrar a la persona responsable, y que en algún momento de esos 4 años habían decidido que la espera había terminado. El primer asesinato ocurrió el 15 de noviembre de 2025. Devan Randles, de 19 años, fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un complejo de apartamentos en Augusta Lane, Fort Worth. Según los informes policiales, Randles supuestamente intentaba forzar vehículos cuando fue confrontado y abatido. Los investigadores creen que los gemelos Gadibo estuvieron involucrados en ese tiroteo, aunque los detalles de lo que llevó a la confrontación siguen sin estar claros. Lo que sí está documentado es esto: Randles murió por heridas de bala. La escena fue al aire libre en un estacionamiento. No hubo arrestos inmediatos en ese momento. No había ninguna indicación pública de que el tiroteo estuviera conectado con algo más allá de esa noche, ningún patrón más amplio, ningún motivo conocido aparte de las circunstancias inmediatas. La policía investigó, pero sin testigos dispuestos a presentarse o pruebas físicas claras que vincularan a individuos específicos con la escena, el caso no produjo sospechosos de inmediato. 2 semanas después, González fue asesinado. El tiroteo frente a Flips Patio Grill ocurrió en la madrugada del 30 de noviembre. Las cámaras de seguridad del restaurante mostraron a 2 hombres llegando al estacionamiento y esperando. No entraron ni interactuaron con otros clientes. Permanecieron en su vehículo durante aproximadamente 30 minutos. Cuando González terminó su turno alrededor de las 2 de la madrugada y caminó hacia su coche con su novia, los 2 hombres salieron de su vehículo, se acercaron a pie y abrieron fuego a través del parabrisas. Se dispararon múltiples tiros. González fue alcanzado varias veces. Su novia estaba presente, pero no resultó herida. Los sospechosos huyeron de inmediato. González fue trasladado a un hospital donde murió a causa de sus heridas. La policía de Fort Worth comenzó a investigar el homicidio como un ataque dirigido. Las imágenes de seguridad eran lo suficientemente claras como para establecer una cronología y un método, pero identificar a los tiradores requería pruebas adicionales. El 12 de diciembre de 2025, Samuel Gadibo se vio involucrado en una persecución policial. Fue detenido brevemente, pero liberado tras pagar la fianza. En ese momento, los investigadores no tenían pruebas suficientes para acusarlo de asesinato. Lo que cambió entre mediados de diciembre y mediados de enero fue el descubrimiento del vídeo. Las imágenes de 2021, que mostraban a 2 jóvenes siendo retenidos a punta de pistola y obligados a desnudarse, encontradas entre las pertenencias de González, se convirtieron en la clave para establecer el motivo. Para finales de noviembre, la rutina de González era predecible. Trabajaba en los turnos de cierre de Flips Patio Grill varias noches a la semana, conducía el mismo coche, aparcaba en el mismo lugar y salía aproximadamente a la misma hora.
Nada de la noche del 29 al 30 de noviembre fue inusual para él. Fichó, trabajó su turno, interactuó con compañeros y clientes. Su novia lo encontró en el restaurante, lo cual no era raro, ya que a veces lo acompañaba después del trabajo. El estacionamiento de Flips Patio Grill no está aislado. Forma parte de una franja comercial con otros negocios cercanos. Las cámaras de seguridad cubren partes del área y hay tráfico regular, incluso a altas horas de la noche. El Nissan Altima blanco entró al estacionamiento en algún momento antes de la 1:30. Dos hombres estaban dentro. Se estacionaron en un lugar con una vista clara de la entrada del restaurante y la salida de empleados. Esperaron. 30 minutos es mucho tiempo para estar sentado en un estacionamiento. Suficiente para cambiar de opinión, para irse, para reconsiderar si lo que estás a punto de hacer vale la pena. No se fueron. Cuando González salió con su novia y subió a su coche, probablemente no notó el Altima. Es probable que no viera a los dos hombres salir de su vehículo y comenzar a moverse hacia la pie. Para cuando hubiera comprendido lo que estaba sucediendo, ya estaban en su ventanilla. Los primeros disparos atravesaron el parabrisas. González fue alcanzado varias veces en rápida sucesión. Su novia, en el asiento del pasajero, no fue alcanzada. Los tiradores no intentaron hacerle daño. Esto no fue indiscriminado, fue un ataque dirigido. Todo el evento duró segundos. Los sospechosos corrieron de regreso a su vehículo y huyeron. González estaba consciente cuando los paramédicos lo alcanzaron, pero sus heridas eran graves. Fue trasladado a un hospital cercano donde murió poco tiempo después. Su novia resultó ilesa físicamente, pero había presenciado el tiroteo a quemarropa. Más tarde hablaría con los investigadores, aunque los detalles de su declaración no se han hecho públicos en su totalidad. Las imágenes de seguridad capturaron el acercamiento, el tiroteo y la huida. Mostraron a dos individuos trabajando en coordinación, con movimientos deliberados, no de pánico. La autopsia confirmó que González murió por múltiples heridas de bala. La trayectoria y la ubicación de las lesiones eran consistentes con disparos realizados a través del parabrisas desde corta distancia mientras estaba sentado en el asiento del conductor. El análisis forense del vehículo recuperó casquillos de bala y fragmentos. El parabrisas mostró múltiples puntos de impacto, indicando que se dispararon al menos varias rondas en rápida sucesión. El arma utilizada no ha sido identificada públicamente, pero basándose en los casquillos, los investigadores pudieron determinar el calibre y el tipo probable de arma de fuego. Las imágenes de vigilancia de Flips Patio Grill y negocios cercanos proporcionaron una cronología. Las grabaciones confirmaron que los sospechosos llegaron mucho antes de que González saliera del edificio. Capturaron el momento en que salieron de su vehículo y se dirigieron hacia su coche. También registraron el tiroteo en sí, aunque el ángulo y la distancia impidieron que las caras se vieran claramente. El vehículo utilizado en el tiroteo fue identificado como un Nissan Altima blanco. Los registros de matrículas y de vehículos llevaron a los investigadores a una familia en el área de Fort Worth, una familia que incluía a Samuel y Solomon Gadibo. La conexión con el homicidio de Randall surgió a través de la balística y las entrevistas a testigos. Los investigadores comenzaron a explorar si los mismos individuos estaban involucrados en ambos tiroteos. Ambos crímenes implicaron disparos en estacionamientos y ejecuciones rápidas seguidas de una huida inmediata. Sin embargo, el motivo de la muerte de González permaneció incierto hasta que los investigadores obtuvieron acceso a su teléfono. El vídeo almacenado en el dispositivo de González mostraba a dos jóvenes desnudos, visiblemente angustiados, siendo retenidos a punta de pistola. La persona que filmaba daba órdenes, y las víctimas obedecían. La humillación fue deliberada y grabada. Se utilizó tecnología de reconocimiento facial para analizar a las víctimas en el vídeo, y los resultados coincidieron con Samuel y Solomon Gadibo. La grabación se había hecho años antes, pero aún estaba guardada en el teléfono de González en el momento de su muerte. Ese vídeo se convirtió en la teoría del motivo de la fiscalía. Esto no fue un acto de violencia aleatorio, fue una represalia por un crimen cometido 4 años antes. Desde un punto de vista legal, la evidencia era circunstancial pero convincente. Los gemelos tenían un motivo claro, su vehículo familiar estaba vinculado a la escena. La sincronización y el método sugerían planificación,
Y el vídeo demostraba una historia de conflicto entre las partes que nunca se había resuelto por vías legales. No se obtuvo ninguna confesión ni se recuperó el arma, pero la combinación de las imágenes de vigilancia, los registros de vehículos y la evidencia del vídeo fue suficiente para que los fiscales avanzaran. El 15 de enero de 2026, tanto Samuel como Solomon Gadibo fueron arrestados en Burleson, Texas, una ciudad justo al sur de Fort Worth. Fueron detenidos sin incidentes y trasladados a la cárcel del condado de Tarrant. Ambos fueron formalmente acusados de asesinato en relación con la muerte de Isaiah González. También fueron acusados en relación con el asesinato de Devan Randles, ocurrido el 15 de noviembre, aunque los cargos específicos y las pruebas que los vinculan con ese homicidio han sido menos detallados públicamente. Los arrestos se produjeron después de semanas de investigación que incluyeron la revisión de imágenes de seguridad, el rastreo de movimientos de vehículos, la realización de entrevistas a testigos y el análisis de pruebas digitales, sobre todo el vídeo encontrado en el teléfono de González. A mediados de enero de 2026, ambos hermanos permanecen bajo custodia. La información sobre la fianza no ha sido ampliamente difundida, pero dada la gravedad de los cargos y el hecho de que se trata de 2 homicidios, es probable que ambos estén detenidos con fianzas elevadas o sin fianza a la espera del juicio. No se ha fijado una fecha de juicio. Ambos se encuentran en las primeras etapas del proceso legal, que incluirá la lectura de cargos, audiencias preliminares y, potencialmente, negociaciones de acuerdo. Texas permite la pena de muerte en casos de asesinato capital, aunque aún no está claro si los fiscales buscarán ese resultado. Los gemelos están representados por abogados, pero ninguno ha hecho una declaración pública. Sus abogados no han comentado sobre los cargos ni las pruebas. La evidencia en vídeo presenta un desafío legal único. Por un lado, establece un motivo al mostrar un crimen violento previo cometido por la víctima contra los acusados. Por otro lado, el hecho de que los gemelos nunca denunciaran el robo complica cualquier alegación de legítima defensa o represalia justificable. Legalmente, no se puede tomar la justicia por mano propia años después de una ofensa, incluso si esa ofensa fue grave. El caso ha atraído una considerable atención en las redes sociales, donde han surgido debates sobre si las acciones de los gemelos eran comprensibles, dado lo que se les hizo. Algunos lo han calificado como legítima defensa tardía, mientras que otros lo ven como un asesinato premeditado. La ley, sin embargo, no reconoce la venganza como defensa. Si son condenados, ambos hermanos se enfrentan cadena perpetua. Texas no contempla la libertad condicional para las condenas por asesinato capital, lo que significa que una sentencia de por vida sería exactamente eso. Las familias de ambas víctimas, González y Randles, no han hecho declaraciones públicas extensas, aunque ambas muertes han dejado a familiares de luto. Este caso expone una brecha que existe en muchas comunidades, que sucede cuando un crimen grave no se denuncia y el trauma que causa se agrava durante años. El robo de 2021 nunca fue puesto en conocimiento de las fuerzas del orden. Eso significó que no hubo arresto, ni procesamiento, ni intervención. González nunca rindió cuentas. A los gemelos nunca se les ofrecieron servicios para víctimas, asesoramiento o cualquier reconocimiento formal de lo que se les había hecho. Desde una perspectiva sistémica, esto es un fracaso. No porque la policía debiera haber sabido mágicamente sobre un crimen no denunciado, sino porque las condiciones que impiden a los jóvenes denunciar crímenes violentos deben ser comprendidas y abordadas. ¿Por qué los gemelos no le contaron a nadie? Fue miedo a represalias, vergüenza, desconfianza en la policía, la creencia de que no se haría nada. Esas preguntas importan porque si el robo hubiera sido denunciado y procesado en 2021, es posible que nada de esto hubiera sucedido. González podría haber enfrentado consecuencias que no implicaran su muerte. Los gemelos podrían haber recibido apoyo que les ayudara a procesar lo sucedido sin recurrir a la violencia. Pero nada de eso ocurrió. Y, en ausencia de intervención, los gemelos quedaron solos para manejar su trauma. Con el tiempo, ese trauma parece haberse endurecido y transformado en otra cosa, algo que justificó en sus mentes un acto calculado de represalia letal. La existencia del vídeo complica cualquier defensa moral o legal. González guardó pruebas de su propio crimen, y esa evidencia finalmente proporcionó el motivo de su asesinato. Pero la posesión de ese vídeo no borra el hecho de que lo que los gemelos supuestamente hicieron en 2025 no fue legítima defensa ni protección.
Fue venganza ejecutada años después contra alguien que no representaba una amenaza inmediata. El homicidio de Randles añade otra capa a la complejidad. Si los gemelos también estuvieron involucrados en ese asesinato, sugiere una disposición a usar fuerza letal en situaciones más allá de su agravio con González. Eso no es una respuesta al trauma, es un patrón. Desde un punto de vista procesal, la investigación avanzó lentamente hasta que se descubrió el vídeo. Esto no es inusual, sin pruebas claras o testigos, los homicidios pueden estancarse. Pero una vez que el motivo se hizo evidente, el caso se resolvió rápidamente. ¿Qué podría haber prevenido esto? Una intervención más temprana en 2021, un sistema que facilitara a las jóvenes víctimas de crímenes violentos presentarse, y un apoyo de seguimiento que no les exigiera navegar solos el sistema legal. Pero la prevención también requiere que los individuos elijan no matar. Los gemelos tuvieron 4 años para tomar una decisión diferente. Tuvieron oportunidades de buscar ayuda, de denunciar lo sucedido, de buscar justicia por medios legales. En cambio, eligieron la violencia. Y ahora 2 personas están muertas. 2 familias están de luto y 2 jóvenes probablemente pasarán el resto de sus vidas en prisión. Aisae González tenía 20 años cuando murió. Devan Randles tenía 19. Samuel y Solomon Gadivo tienen 20. 3 vidas jóvenes, todas conectadas por la violencia. Una arraigada en un robo a mano armada que nunca fue abordado. Otra en una confrontación en un estacionamiento que sigue siendo parcialmente incierta. Y un acto final de represalia que terminó con un hombre asesinado a tiros frente a su novia. Este caso sigue en los tribunales. Los gemelos se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Un juicio determinará las consecuencias que enfrentarán, si las hay. Pero, independientemente del veredicto, el daño ya está hecho. 2 familias han perdido a sus hijos. 2 jóvenes se enfrentan a cadenas perpetuas. Y una comunidad se pregunta cómo un crimen cometido en 2021 pudo llevar a 2 muertes en 2025. No hay respuestas fáciles, solo los hechos, la evidencia y las decisiones que la gente tomó en el camino. ¿Crees que este caso podría haberse prevenido? Comparte tus pensamientos en los comentarios.